La trampa invisible de la espera infinita. ¿Te has dado cuenta de lo sutil que es esa manera que tiene la vida de detenerse, sin que parezca que se ha detenido? No es algo que se anuncie de forma clara. No hay señales que digan, atención, te estás perdiendo a ti mismo. No. La vida empieza a silenciarse por dentro. Sigues levantándote, sigues trabajando, sigues sonriendo, pero algo ya no late. Y ahí es donde entra la procrastinación, no como pereza, sino como un síntoma. Un reflejo íntimo de un desajuste profundo entre quién eres y lo que estás viviendo. Es como si sintieras, sin saber explicarlo, que algo no encaja, pero no sabes exactamente qué. Entonces empiezas a posponer. Una decisión, una conversación, un paso, un sueño. Posponer, siempre posponer, esperando un momento que nunca llega. Por eso, en este vídeo, el objetivo es darte un golpe de realidad. Si sigues procrastinando después de esto, ríndete. Llega un momento en el que ya no se trata de falta de tiempo, sino de falta de decisión. Si sientes que necesitas romper este ciclo, escribe en los comentarios, hoy es el día en que todo cambia. Una afirmación que marca el fin de las excusas y el comienzo de la acción. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar puede ayudarte a ver tus decisiones con otros ojos. Hay una diferencia brutal entre no estar preparado y esconderse tras la ilusión de la perfección. La perfección es una máscara cómoda. Nos protege de la crítica, del error, de la exposición. Pero también nos paraliza. Y, en el fondo, lo sientes. Sabes que hay algo dentro de ti que quieren hacer, pero que no encuentra espacio. Brian Tracy dice que la procrastinación es el asesino del éxito. Y tiene razón. Pero quizás su crimen más profundo no es quitarnos logros, es robarnos de nosotros mismos, poco a poco, en silencio, sin que nadie lo note. Imagina un león enjaulado. Durante años, gira en círculos dentro de una celda pequeña. Día tras día, repite el mismo camino, hasta que su cuerpo memoriza los pasos, hasta que olvida cómo era correr, hasta que empieza a creer que nació para vivir así. Esa es la imagen que me viene cuando pienso en quien procrastina durante mucho tiempo. No es pereza. Es agotamiento por estar atrapado en una vida que ya no tiene sentido. Es miedo a abrir la puerta. Porque el dolor del cambio parece mayor que el de quedarse quieto. Tony Robbins dice algo que resuena profundamente en este contexto. Procrastinar es intentar controlar el dolor del fracaso, sin vivir nada de verdad. Porque mientras pospones, creas la ilusión de estar protegiendo tu integridad. Pero en la práctica, solo te estás alejando de tu verdad. Y la pregunta que resuena, y quizás necesites oír con crudeza hoy, es esta. ¿Estás posponiendo por falta de tiempo, o por miedo a ser quien viniste a ser? La vida no espera. Te observa. Te llama. Pero cuando guarda silencio demasiado tiempo, ella también calla. Y empieza a retirarse. No como castigo, sino como espejo de tu elección. Y quizás por eso, aún rodeado de posibilidades, te sientes lejos de todo. Porque lo que estás posponiendo, no es solo una tarea. Es tu propia existencia. El dolor vibracional detrás del luego lo veo. Existe un tipo de dolor que no grita. No aparece en análisis médicos, no deja hematomas visibles, no justifica ausencias en el trabajo. Pero está ahí, sutil, constante, infiltrado en los espacios vacíos del día. Es el dolor de vivir desconectado de uno mismo. El dolor de sentir que estás perdiendo algo importante, pero no saber exactamente qué. Cuando dices luego lo veo, quizás no te das cuenta de cuánto silencio acumulado, cuántos sueños no vividos, cuántas verdades postergadas hay en esa frase. Llega como un alivio, una tregua. Pero es anestesia. Y como toda anestesia, pasa. Y cuando pasa, la culpa aparece. Procrastinar no es solo dejar algo para más tarde. Es una huida energética. Un desvío emocional que intenta aliviar la presión interna, pero que nos aleja de aquello que nos da vida. Cada luego lo haré parece pequeño, pero juntos forman un laberinto en el que nos perdemos. Y en ese laberinto, el tiempo pasa, y nosotros pasamos con él, sin vivir de verdad. Existe un vacío que se alimenta de nuestra ausencia. Crece cada vez que negamos nuestra propia urgencia. Y lo más cruel, uno se acostumbra a la falta, al casi fui. El tiempo no borra lo no vivido, solo lo cubre. Y cuanto más pospones, más peso llevas. La decisión que no tomaste. El proyecto que no comenzaste. La conversación que no tuviste. Todo eso sigue vivo dentro de ti, generando una tensión silenciosa, una frustración que se disfraza de desánimo, una baja autoestima que se disfraza de cansancio. Y entonces te preguntas, ¿por qué me siento tan lejos de mí? ¿Por qué tengo la sensación de estar siempre persiguiendo algo que nunca llega? Procrastinar es vibrar en escasez. Es decirle al universo, al cuerpo, al alma, no estoy listo, aún no soy capaz, no es para mí. Y eso resuena, eso se expande, eso moldea tu frecuencia, tu percepción del mundo, tus oportunidades. Y sin darte cuenta, empiezas a vivir una realidad que encaja con tu vida. Personas tibias, situaciones repetidas, días vacíos, siempre en el casi, siempre al borde.
siempre esperando algo que solo puede llegar después de que decidas acercarte a ti. Pero lo más peligroso es cuando el solo un día más se convierte en el nunca fui quien podría haber sido. Porque el tiempo pasa. Y no se lleva solo las oportunidades, sino también la fe que tenías en ellas. Y cuanto más esperas, menos crees. Y cuanto menos crees, más difícil se vuelve a actuar. Hasta que un día, despiertas con la sensación de haber dormido dentro de tu propia vida, y comprendes que lo que dolía no era lo que viviste, sino lo que dejaste de vivir. Como tu cerebro se vuelve adicto a la procrastinación sin que lo notes. Hay algo profundamente traicionero en la forma en que el cerebro aprende a posponer. No grita, no cuestiona, no debate, solo repite. Repite lo que ya conoce. Y si lo que conoce es la huida, la distracción, la promesa de empezar mañana, eso es lo que buscará. Eso es lo que normalizará. Tu sistema nervioso, por instinto, quiere evitar el dolor. Y por eso, cambia el malestar de la acción por la dulzura ilusoria del alivio inmediato. No procrastinas porque seas débil. Procrastinas porque tu cerebro, en algún momento, entendió que eso era más seguro. La dopamina, ese mensajero del placer, se volvió rehén de pequeñas distracciones. Un clic, una notificación, un vídeo corto, un desplazamiento. Todo eso activa recompensas falsas, que alimentan una urgencia que no transforma nada. Y la tarea real, esa que requiere presencia, enfoque e intención, se queda para después, porque tu sistema límbico asocia el esfuerzo con el dolor. Intenta protegerte. Pero, en ese gesto de protección, te mantiene exactamente donde estás. Paralizado, dormido, reaccionando al mundo, en lugar de crearlo. Cada decisión no tomada deja un rastro, y ese rastro se convierte en camino. Cuanto más pospones, más fortaleces los circuitos neuronales que sostienen ese hábito. La procrastinación se vuelve cómoda, familiar, casi invisible. Se convierte en parte de tu identidad. Empiezas a decir, yo soy así, funciono bajo presión, lo dejo todo para el último momento. Y sin darte cuenta, le estás afirmando a tu cerebro que eso es lo que eres, que esa prisión es tu hogar. Pero aquí va la verdad, la neuroplasticidad es real. El cerebro cambia, se reorganiza, aprende de nuevo, pero para eso, necesita nuevas experiencias. Necesita que rompas el ciclo, que, en vez de alimentar la repetición, la interrumpas. Aunque sea por segundos, aunque sea con algo pequeño, porque la transformación comienza en el instante en que eliges actuar, aunque no tengas ganas, aunque no tengas certezas, aunque tengas miedo. El consuelo que ofrece la procrastinación es dulce al principio, pero amargo con el tiempo. Es una autodestrucción suave, envuelta en la idea de que todavía tienes tiempo. Pero cuanto más esperas, más lejos estás de la persona que deseas ser. Y lo que parece descanso, es cansancio acumulado. Lo que parece protección, es una limitación disfrazada. Lo que parece elección, es condicionamiento. Y la única forma de romperlo es creando un nuevo patrón. Un nuevo gesto. Una nueva historia. Aunque empiece en el silencio de un acto pequeño. El mito de la motivación. ¿Por qué no vendrá a salvarte? Hay una ilusión muy bien disfrazada que nos mantiene atrapados. La de que necesitamos sentir ganas para empezar. Como si existiera un momento ideal en el que el cuerpo se alinee, la mente se abra, el miedo desaparezca, y entonces sí, podamos actuar. Pero ese momento rara vez llega. Porque no es real. Es una fantasía cómoda. Un argumento creado por el ego para mantenernos seguros dentro de lo conocido. Esperas la motivación como quien espera que el sol salga a medianoche. Pero el sol tiene su hora. Y la vida también. La verdad es que la motivación no es un punto de partida. Es una consecuencia. Nace después del primer paso, no antes. Aparece cuando decides moverte, aunque no tengas energía, aunque no tengas claridad. Porque hay algo que despierta dentro de nosotros cuando atravesamos la inercia. Cuando elegimos romper el ciclo de la espera. El cerebro se adapta. El cuerpo responde. El espíritu se expande. Y, de repente, esa tarea imposible se vuelve viable. La montaña se convierte en camino. La parálisis en ritmo. Brian Tracy nos enseña algo que puede cambiar por completo esta dinámica. Empieza por las tareas que más te asustan. No son enemigas, son portales. Y muchas veces, es precisamente donde duele donde se esconde lo que te libera. Pero mientras insistas en esperar a tener ganas, el tiempo se te escapa entre los dedos. Y una vez más, pospones. Una vez más, te engañas. Porque el deseo de cambio no nace de la espera. Nace de la decisión. El cerebro ama la repetición. Ama lo conocido, lo automático, lo cómodo. Y sentir motivación antes de actuar sería, para él, un riesgo. Porque significaría abrirse a lo nuevo. Y lo nuevo, asusta. Por eso, tu sistema crea excusas. Te distrae. Te convence de que mañana será mejor. Que ahora no es el momento. Pero mientras tanto, tu alma se retuerce. Porque no nació para estar quieta. Nació para crear, para sentir, para experimentar. Y cada día que postergas tu acción, es un día menos de vida real. No esperes al entusiasmo para empezar. Llegará.
Pero solo después de que des el primer paso, solo después de que le muestres a tu mente que ya no estás dispuesto a ser rehén de tu propia espera. Porque la motivación no es un milagro que cae del cielo. Es un músculo que se construye. Es el resultado de un encuentro íntimo entre acción y verdad. Y empieza en el momento exacto en que decides no esperar más. Frecuencia de escasez. Como la procrastinación baja tu vibración sin que lo notes. Cada elección tiene una frecuencia. Cada gesto comunica algo al mundo. Incluso aquello que no dices. Incluso aquello que no haces. Cuando procrastinas, no estás solo posponiendo una tarea. Estás emitiendo un mensaje silencioso que resuena en el campo que te rodea. Es como si tu cuerpo, tu mente, tu energía dijeran, no estoy listo. Todavía no lo merezco. No soy capaz ahora. Y el universo, silencioso como es, simplemente responde, como quieras. La procrastinación vibra en duda, en inseguridad, en miedo. Te ancla en una vibración de estancamiento, aunque estés lleno de ideas. Porque desear no basta. Querer no transforma. Lo que mueve la realidad es lo que emanas. Y cuando estás parado, desconectado de la hora, atrapado en la ilusión de un momento ideal, lo que estás vibrando es ausencia. Es negación. Es una renuncia disfrazada de planificación. Y eso se percibe, se siente, se capta. Por la vida. Por tu cuerpo. Por aquello que podría suceder, y no sucede. La ley de atracción no responde a lo que piensas. Responde a lo que vibras. Y si vibras duda, te da más razones para dudar. Si vibras escasez, te muestra más escasez. Si repites luego lo veo, aún no es el momento, no estoy preparado. Entiende que no quieres lo que dices querer. Y empieza a darte exactamente eso, esperas. Estancamiento. Repetición. No atraes lo que deseas, atraes lo que sostienes. Mientras pospones, el mundo obedece. La realidad espera tu permiso para moverse, pero solo puede actuar cuando tú actúas. Solo puede abrir puertas cuando caminas hacia ellas. El movimiento empieza dentro. Empieza con el gesto más simple, con la intención más pura, con el coraje de decir, aunque tenga miedo, voy. Porque el campo cuántico no reacciona a la perfección. Reacciona a la presencia, a la verdad. Al compromiso vibracional de quien ha decidido salir del casi, por fin, ser. Y tal vez esa sea la mayor violencia de la procrastinación. Te convence de que estás esperando el mejor momento, cuando en realidad, solo estás vibrando ausencia, vibrando renuncia, vibrando lo opuesto a lo que deseas vivir. Y la vida, en su sabiduría silenciosa, simplemente responde con el eco de tu vacilación. Hasta que comprendes que actuar es mucho más que cumplir tareas. Actuar es realinear tu frecuencia con aquello que viniste a vivir. Error invisible. Confundir cansancio con falta de propósito. Hay días en los que todo parece pesado. Cada pequeño gesto requiere esfuerzo. Las tareas más simples se arrastran. El cuerpo duele, la mente se agota, y el alma se silencia. En esos momentos, es común pensar, estoy agotado, necesito descansar. Pero hay un tipo de cansancio que el sueño no resuelve. Un cansancio que no viene del ritmo, sino de la desconexión, de la ausencia de sentido, de la falta de propósito. Y cuando eso ocurre, la procrastinación se infiltra como una consecuencia natural. No porque seas perezoso, sino porque estás lejos de lo que realmente te nutre. Cuando el propósito se apaga, todo se vuelve carga. Te levantas, pero no despiertas. Haces, pero no sientes. Te mueves, pero no te implicas. Es como si algo dentro de ti estuviera suspendido, esperando una llamada que no llega. Y entonces, postergas. No por desinterés, sino por falta de energía vital. Porque no se trata de cuántas tareas haces, sino de cuánto sentido tienen. Cuando lo que haces no dialoga con lo que eres, el cuerpo reacciona, se ralentiza, se detiene, intenta avisarte, a su manera, por aquí no es. La procrastinación, en ese caso, es casi una petición de auxilio, un grito mudo del alma que pide reconexión, una señal de que necesitas volver a ti, volver a lo que da sentido, a lo que enciende, a lo que late. Porque cuando hay verdad, el cansancio existe, pero es diferente. No paraliza, no enferma, no pesa del mismo modo. Viene acompañado de una especie de gratitud, de plenitud. Cansa el cuerpo, pero alimenta el espíritu. Y sabes, en el fondo, que estás justo donde debes estar. Tal vez no necesites más productividad. Tal vez necesites más verdad, más escucha, más valentía para mirar tu vida y preguntarte, ¿esto sigue teniendo sentido para mí? Porque no siempre se trata de hacer más. A veces, se trata de dejar de insistir en lo que ya no resuena con tu alma. Y esa pausa, esa sinceridad, puede ser la clave para recuperar la energía que crees haber perdido. Porque el cuerpo se adormece cuando el alma se aburre. Y en ese estado, la procrastinación no es el problema, es el síntoma. Es la forma que tiene tu existencia de decirte, no estás viviendo lo que viniste a vivir. Y mientras eso no se revise, ningún método, ninguna técnica, ningún plan funcionará. Porque lo que falta, no es enfoque, es sentido. Porque la mayoría fracasa al intentar esperar el momento adecuado. Existe una creencia sutil, profundamente arraigada,
que dice que llegará un instante ideal. Un momento en el que todo se alineará. Claridad, energía, motivación, confianza. Y entonces sí, será posible actuar. Es un pensamiento seductor, casi lógico, pero también es lo que paraliza. Porque ese momento perfecto no existe. Y quien vive esperando por él, sin saberlo, está esperando el permiso para vivir. Como si la vida de verdad solo comenzara tras una señal externa. Como si el coraje solo pudiera nacer cuando desaparece el miedo. Pero el miedo no desaparece, solo cambia de forma. Y el coraje no nace de la ausencia de miedo. Nace de la decisión de no dejarse guiar por él. Esperar a que todo encaje antes de actuar es como esperar aprender a nadar sin entrar al agua. Es negar el proceso. Es querer protegerse del dolor, sin aceptar el riesgo de vivir. Y mientras idealizas ese momento perfecto, la vida va pasando, silenciosa, con sus ventanas abiertas. Y cada una que se cierra deja un rastro de ¿y sí? Napoleón Hill decía, la oportunidad muchas veces viene disfrazada de derrota temporal. Y es verdad. La posibilidad de cambiar, de crecer, de ganar, casi nunca llega envuelta en comodidad. Llega en forma de desafío, de cansancio, de duda, de caída. Y si no estás dispuesto a actuar de todos modos, perderás la oportunidad de descubrir lo que podría haber sido. Porque los grandes giros de la vida no ocurren en días perfectos. Ocurren en días normales, cuando eliges hacer algo distinto, aunque no tengas garantías. El futuro que sueñas exige coraje hoy. Exige movimiento hoy. No mañana. No después. Porque lo que paraliza no es el tiempo. Es el miedo a la vulnerabilidad. Es el deseo de controlar todos los resultados antes siquiera de empezar. Pero la vida no se entrega a quien espera certezas. Se entrega a quien se entrega. A quien se atreve a dar el paso sin saber qué viene después. A quien entiende que el momento adecuado no se espera, se construye. La espera perfecta tal vez sea la excusa mejor contada que te has repetido. Y tal vez ha llegado el momento de silenciar esa historia. De entender que el tiempo no regresa. Que el ahora es el único lugar donde ocurre el cambio. Que la acción no depende de condiciones. Depende de decisión. Y que mientras esperas convertirte en alguien listo, ya estás dejando de ser quien podrías haber sido. La técnica de la microacción intencional. No siempre es la grandeza lo que transforma. A veces, lo que lo cambia todo es el gesto más simple, el más pequeño de los pasos, un movimiento casi invisible, pero hecho con verdad. Hay una fuerza silenciosa en las pequeñas acciones, una fuerza que reorganiza, que cambia el ritmo interno, que rompe el ciclo del estancamiento, porque mientras esperas grandes logros, la vida solo te está pidiendo un pequeño sí, un gesto que interrumpa el patrón, un inicio que diga, he vuelto a mí. La microacción intencional es eso, es elegir algo tan pequeño que tu cerebro no tenga cómo resistirse. Una acción que no dependa de motivación, ni de tiempo, ni de valentía, solo de decisión. Escribir una línea, respirar durante 2 minutos con presencia, ordenar un solo cajón, beber un vaso de agua con atención. Son gestos mínimos, pero cuando se hacen con intención, llevan consigo el peso de una declaración interna. Puedo. Estoy aquí. Existo. Lo que ocurre en ese instante es más profundo de lo que parece. El cerebro, al realizar una tarea y completarla, libera dopamina verdadera. No esa dopamina ilusoria de los estímulos inmediatos, sino una recompensa auténtica, que reafirma tu capacidad de actuar. Y ese refuerzo químico, aunque pequeño, empieza a moldear una nueva identidad. La identidad de quien actúa, de quien no espera, de quien transforma la realidad a partir de lo que tiene, y no de lo que le falta. Cada microacción es una reprogramación vibracional. Rompe el hechizo del no puedo. Abre espacio para una nueva frecuencia, para un nuevo ritmo, porque la procrastinación no soporta la presencia, necesita de la ausencia para existir. Y cuando estás ahí, entero, aunque sea por unos segundos, se debilita, pierde fuerza, se disuelve, no porque la enfrentaste con violencia, sino porque elegiste un nuevo camino con suavidad. No necesitas una revolución, necesitas un gesto, pequeño, sincero, ahora, porque así es como cambian las cosas, no en un día glorioso, sino en una sucesión de días comunes, donde decidiste actuar sin saber exactamente a dónde te llevará. Porque al final, no importa el tamaño de la acción, importa la intención que lleva dentro, y la disposición a no dejar tu vida para después. Aunque el primer paso sea pequeño, sigue siendo un paso, y eso lo cambia todo.